incluso en el momento que estamos haciendo la historia, desde el primer momento que ingresa el paciente, considerar el sentimiento del niño, ¿no? Ganarse su confianza y cooperación. Y eso va a permitir que podamos desarrollar todo lo demás. A veces ganarnos la confianza demora. Incluso en una primera cita nosotros no vamos a lograr hacer nuestra historia clínica. Pero lo más importante en este caso, a diferencia de los adultos, es ganarnos la confianza y la cooperación. Y cuando ya terminemos la historia y podamos hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento, hay que ser amables. De repente esto puede sonar de alguna manera, bueno, muy sencillo, pero en la práctica ustedes van a ver cuando ya estén con sus pacientes que a veces esta es la parte más difícil. Todo lo demás ustedes lo tienen muy bien asimilado por sus cursos de semiología, pero quiero hacer énfasis en la confianza y la cooperación, ganarse la confianza y la cooperación de nuestros niños, porque eso va a depender que podamos finalizar el tratamiento y llegar a hacerlo. Entonces, hay que promover no solo atender al niño en cuanto a su lesión, sino promover la futura salud dental del niño, que de ahí se convierte en un paciente colaborador, un paciente que quiera ir a su consulta y se haga su prevención, y una vez haberlo restaurado todo y darle una buena salud, se mantenga a lo largo del tiempo. Muchas de las cosas que nosotros vemos en consultas que ya tienen con traumas anteriores. Entonces, debemos hacer en odontopediatría que los niños, su primera experiencia, que es nosotros los odontopediatras son los que hacemos odontopediatría, la primera experiencia que tenemos es muy, muy cercana. Incluso la norma dice, ¿no? Antes del año. Muchas veces debería ser desde los 6 meses. Nosotros en odontopediatría decimos eso. A partir de la primera, lo más antes posible, debemos llevar al bebé o al niño a la consulta. Pero hay que hacer 2 cosas básicas. Nosotros tenemos que ganarnos, como les decía, la comunicación y la cooperación. Debemos tener en cuenta la edad y el grado de desarrollo. Aquí ustedes van a ver, chicos, esta es en la clínica. Aquí un paciente que acaba de terminar su tratamiento, esta foto que estoy señalando con el puntero, con el mouse, ¿no? En este caso. Este niño se dejó hacer todos sus tratamientos, sellantes, todo, motivación. Y mira cómo termina, el operador feliz y el niño feliz de estar, se siente cómodo. Eso es lo que debemos lograr. Pero hay que ver cuál es el grado de desarrollo. Muchas veces vamos a tener pacientes con habilidades diferentes, pero no significa que no los vamos a tratar. Hay que buscar estrategias. Y esto lo hago hincapié porque no nos podemos ir robotizar y hacer la historia, sino ganarnos la confianza. Es un punto muy importante y por eso de repente me he tomado algunas diapositivas para hacerles notar esto. Y también ver la actitud del padre. Bueno, como ustedes saben, en odontopediatría se rompe esa relación lineal odontólogo-paciente. Vamos a tener un triángulo. Ahí vamos a ver el odontólogo, el operador, el paciente y la madre. En la mayoría de los casos viene la madre, otra vez es el padre, el cuidador, pero es el triángulo. Recuerden, en odontopediatría normalmente vamos a tener ese triángulo. El niño no va a venir solo, no va a ser psicólogo paciente, no va a haber el padre o cuidador. Dicho esto, vamos a pasar a esta historia. La semana pasada, ¿me están escuchando bien? Perfecto. De repente, ok. La semana pasada hemos avanzado en la parte de odontopediatría hasta aquí, ¿no? Y esta es su historia, ya todos están familiarizados con esta historia clínica del niño en San Marcos, ¿no? Nuestra historia clínica de odontopediatría. Hemos avanzado hasta aquí, donde está el puntero. Ahora vamos a continuar. Y ahí viene ¿no? Datos muy importantes que a veces nos olvidamos de llenar, pero hay que llenar. Vamos a ver por qué, ¿no? Miren, en cuanto aquí vemos 2 datos muy importantes que se interrelacionan: el peso y la talla del niño. Pero ¿por qué lo debemos de llenar? Estos son 2 datos que el profesional nunca debe pasar por alto, en especial nosotros que vamos a tratar niñitos, porque el peso y la talla están relacionados entre sí y también con la edad. Porque estos constituyen información de gran importancia para ver el desarrollo físico y el estado nutricional del niño. Si yo ya observo algo, me puedo ir detalladamente a estos 2 datos y ya
con estos dos datos, que son medidas antropométricas de exploración, nosotros podemos llevarla a unas tablitas, esas tablitas que las enfermeras manejan muy bien el crecimiento y desarrollo. Pues nosotros, es bastante amplio. Aquí les he dejado un link, todo el que desee ingresa este link en su internet y va a poder bajarse todas las tablas y van a poder ver que entenderlas sería, o aplicarlas sería motivo de una charla sola, de 1 hora. Pero básicamente lo que yo quiero decir, estas tablas fueron hechas, ya son unas modificaciones de la OMS. Hicieron un estudio multicéntrico entre los años 1997 y 2013. Estas nuevas, y se dieron como resultado estas nuevas tablas de crecimiento, que corresponden, son universales, ¿no? Y corresponden a la mejor descripción del crecimiento y desarrollo de todos los niños menores de 5 años. Algo estadístico que se ha estandarizado por la OMS, pero fueron hechas para los países de Brasil, Estados Unidos, Ghana, India, Noruega y Oman. Pero con estas citas nosotros estandarizamos para ver qué niño de repente está con bajo peso, qué niño de repente tiene muy poca talla para la edad, un poco peso para la edad. Entonces, cuando aprovechamos de estos dos datos nos vamos a poder permitir interpretar. Aquí, un ejemplo de las varias tablas que hay. Hay peso para la edad, peso para la talla, niños, niñas, o sea, son alrededor como que más de 12 tablitas. Pero aquí hay una pequeña interpretación de lo que vamos a poder. Pero esto nos sirve de dato para analizar. Oye, este niño estará bien de peso y de talla para la edad. Si lo veo muy delgado, a ver, voy a corroborar con estas tablitas, ¿no? Pero como les digo, les voy a mandar también, si ustedes desean, las tablitas descargadas en el Drive. Pero vamos viendo la importancia. ¿Por qué lleno eso? Que muchas veces en la práctica no lo llenamos. Vamos a ver, necesitaríamos para esto una balanza y un tallímetro. Que cuando nosotros debemos tener siempre, porque en odontopediatría el peso de talla también nos permite medicar si es que se necesite. Las dosis tienen que ser muy exactas, ¿no? También para eso es muy útil que podamos registrar estos datos. Luego tenemos las frecuencias respiratorias. Bueno, la frecuencia respiratoria, si nosotros revisamos la literatura, ¿no? Y los artículos, depende de cada escuela, pero nosotros, pequeñas variaciones, pero nosotros esta mañana les he traído esta tablita que nos facilita dos instituciones muy reconocidas en el campo de la salud pediátrica y salud mundial, la Asociación Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría. Son muy específicos, miren. En cuanto a las respiraciones por minuto, en infantes menores de 1 año, de 1 a 3 años, en preescolares de 4 a 5 años, en niños escolares de 6 a 12 años, en adolescentes. Y aquí vemos las respiraciones por minuto. Es el número de respiraciones que realiza un niño en 1 minuto. Entonces, ¿qué consiste? En contar los ciclos de respiración por 1 minuto completo. Una inhalación, como vemos acá, inhalamos, exhalamos, y esta es una respiración. Es una manera fácil, de repente no voy a descubrirlo como de repente lo hace el médico, ¿no? Pero una manera fácil es que cuando nosotros estemos observando al niño, veamos cómo el pecho se eleva por 1 minuto. Ahora, muchas veces contamos y nos vamos a la tablita, que nos va a servir de referencia. Como les digo, cada institución puede de repente basarse en alguna literatura o en algún estudio. Hoy he querido traerles esta, ¿no? Que ustedes están observando de esas dos instituciones muy reconocidas a nivel mundial. Entonces, una vez que tenemos cuánto tiene nuestro niño, nosotros podemos ver si está dentro del rango normal o no. No podemos, como en el caso de otras, multiplicar o duplicar y contarle solamente en medio minuto. Dice que debemos contar la respiración por minuto, ya que la tasa de respiración de los niños puede ser muy irregular. Nosotros no podemos duplicarlo o solo de repente tomar 30 segundos, porque es muy irregular muchas veces la respiración en los niños. Entonces, debemos tomarnos el minuto para contarlo. Esa es una de las aclaraciones que yo quería hacer acá. ¿Y para qué nos sirve esta frecuencia respiratoria? En nuestro caso, en la consulta, nosotros podemos ver que de repente si un niño tiene
un rango mayor a este establecido, ¿no? Tiene mayor respiraciones por minuto, nos hace sospechar de repente, ¿no? Que hay una dificultad respiratoria, que necesita más inhalaciones y exhalaciones por minuto porque está teniendo una falta de oxígeno. Entonces, puede deberse a qué? Nos hace sospechar que hay alguna alteración en el sistema respiratorio, ya sea un resfrío, una congestión, y pasar a procesos más graves como un proceso bronquial, la neumonía, el asma. Bueno, ojo con eso. Entonces, si vemos a un niño con una respiración muy agitada, muy rápida, nosotros vamos a sospechar que de repente la mamá dice, no, 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 mi hijo está sanito, porque siempre le preguntamos, ¿lo ha traído sanito? Dice, no. ¿Qué pasaría si este niño está con un proceso respiratorio y hay dificultad respiratoria? No está pasando bien el oxígeno. Cuando nosotros lo ponemos en posición de trabajo, va a dificultar porque la lengua va hacia atrás, ¿no? Va hacia atrás y no va a respirar bien. Y de repente nos podemos asustar y el niño puede tener como una asfixia. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el niño esté sano. Y una cosa que al inicio nomás nos da un dato importante es que de repente es esta frecuencia respiratoria. Luego tenemos también lo que es la frecuencia cardíaca. Eso también es importante. Ya ustedes saben que la frecuencia cardíaca se puede sentir en la muñeca, en el cuello, como vemos en la imagen, acá también el antebrazo. En el caso de si estuvieran internados, cuando ustedes hagan en su internado hospitalario, podría ser en la parte delante de los pies, en la ingle, es decir, en todos otros lugares donde el cuerpo, donde hay una arteria cerca a la piel. Estos datos de repente no van a utilizarlo mucho también en la parte que cuando hagan su internado hospitalario les toque la parte de pediatría, ¿no? Aquí podemos contar, le puedes decir, por favor, hay usted la frecuencia cardíaca, ¿no? O pulso de su pequeño, y de repente ustedes no tenemos claro esto. Acá también estamos la tacita, ¿no? Una taza de la frecuencia cardíaca normal, tanto despierto como dormido, que hay una variación. Aquí lo vemos desde recién nacido, a los 3 meses, a los 2 años y mayor a 10 años. Entonces, de repente no vamos a aprendernos todo, pero lo tenemos como referencia y lo tenemos para poder usarlo. Con el uso se nos puede familiarizar y yo sé que ustedes son chicos inteligentes y van a tener estos márgenes bien claros. ¿Qué nos puede indicar si está fuera de este margen? Nos puede indicar que hay un problema, una alteración en la salud. Es un signo de alarma y algo está fallando en el bombeo de la sangre, en la frecuencia cardíaca. Puede ser hipotensión, hipertensión. Una hipotensión puede ser que este niño puede estar deshidratado, o sea, no bombea bien y no recibe el aporte necesario de sangre en todo el cuerpo. Y si hay una hipertensión, la presión es alta. Podemos estar frente a un ataque. Generalmente es un poco difícil lo que podemos tener de repente hipotensión por el nervio, por la ansiedad o porque de repente no ha desayunado ese niño. Entonces, pero hay que tenerlo en cuenta todo esto que es importante. Muchas veces lo olvidamos. Yo reviso las historias y no tiene, pero hay que acostumbrarnos a hacerlo porque no siempre vamos a tratar a niños sanos. Hay posibilidades de que tú no sepas, ¿no? Y aparentemente esté bien, pero sea un niño con un fallo cardíaco o tenga un problema del corazón. Igual, aquí vemos también los valores sobre la presión arterial en niños hasta de un año, perdón, de un día, en neonatos de 4 días, en infantes de 1 mes, y así. Estas tablas nos dan una referencia un poquito exacta, bastante exacta y minuciosa con la edad del niño. ¿Por qué varía mucho, como ustedes ven, la presión sistólica y diastólica? Entonces, todos estos nos van a dar ¿cómo se puede decir? Una referencia ya, incluso antes de haber sentado a nuestro paciente, de cómo viene. En algunos casos lo hacen en el área de triaje en el hospital, ¿ya? Pero otras veces hay que hacerlo nosotros, ¿no? Para poder tener claro qué tipo de pacientes estamos tratando. Vamos a pasar ahora a algo también muy importante y que ahora ustedes ven, como todo esto del COVID, que es muy importante la temperatura corporal. Según la enseñanza tradicional, la temperatura normal es de 37 grados.
Por lo general, según la literatura, recalcando tradicional, por lo general se acepta una temperatura de mayor a 38 grados medida por un termómetro rectal, representa fiebre. Pero hay estudios como esto, y actualmente, que si ustedes observan, varía mucho la condición de fiebre si se toma en la axila, sublingual, rectal, o incluso aquí nos hablan timpánica. Este estudio es de 1998, aquí lo vemos, y este estudio es del 2006, pero nos hablan de esto. Me pareció importante porque ha hecho todo, traerlo, porque ha hecho todo un análisis de lo que veníamos teniendo como esto. Normalmente dicen, no, 38 fiebre, pero hay que aclarar que en 38 fiebre tomado en la región rectal, allí sería fiebre, ¿no? Entonces, ambos estudios coinciden que el límite para considerar como febril a un paciente es de 37, mayor a 37.4 en la axila y mayor a 38 o 38.2 en el recto. Entonces, el concepto de fiebre es que es más de 38 debe referirse a la temperatura rectal. Pero eso nosotros tomamos la temperatura rectal en la práctica o en odontología. Ahí viene, a razón de eso tenemos este cuadrito. Si depende de la edad, ¿no? Si es un recién nacido hasta los 12 años, lo ideal es una temperatura rectal. Y como segundo, ¿no? Si no podemos tomar esa temperatura y el niño no está en riesgo, no queremos una exacta, también podemos usar la axilar. De 2 a 5 años todavía podemos usar la rectal y después podemos usar la axilar. Pero en niños mayores de 5 años, la oral es la recomendada. Bueno, allí están donde pueden detallar más sobre la temperatura. Pero ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros tenemos un pico alto o vamos a fiebre, nos indica un estado de enfermedad, ya sea por un factor viral o bacteriano. Y esto nos puede indicar que no es óptima la salud de nuestro pequeño y podemos, digamos, sospechar de que algo está pasando. Si es la tensión, tenemos que ver si será por origen dental o será por otro factor. Cuando nosotros siempre aconsejamos que si no es la fiebre de origen dental, no hay una infección dental, posterguemos la atención y en ese caso solucionemos el otro punto, ¿no? El factor causal. Entonces, postergamos nuestra cita hasta que se encuentre bien el niño, ¿no? Estable. Normalmente estamos tomando, ¿no? ¿Qué podemos tomar aquí en la axila, incluso en el tímpano? Y ahora, a ver. Ahora vemos muy seguido las imágenes de este termómetro infrarrojo, que nos permite no hacer una infección cruzada, ¿no? Ahora con el COVID también están tomando la temperatura con este aparatito infrarrojo, ¿no? Lo hemos visto en toda la prensa, en el noticiero, incluso que en el país también se están tomando así, ¿no ves? ¿Esto qué hace? Toma la temperatura, pero no hay contacto con la piel, ¿no? No necesita el contacto con ninguna superficie y evita la infección cruzada. Entonces, es importante tomar este signo vital también. Vamos aquí. Ahora, continuamos con la historia. Vamos ahora a la parte de la ectoscopía. Aquí en la ectoscopía ustedes van a poder, como su nombre lo dice y ustedes lo han llevado en su curso de semiología también, es la primera apreciación integral del paciente. Por lo tanto, el profesional y el personal que acompañe, ¿no? El auxiliar o el asistente dental debe observar atentamente el aspecto desde incluso cuando entra, su actitud, cómo viene, cómo son sus características, sus gestos, desde que ingresa al espacio clínico o a la clínica, en este caso de nosotros en la clínica de la facultad. Esta historia debe consignar nuestra apreciación para ver cómo nosotros apreciamos que llegue. Entonces, se debe observar el aspecto, ¿no? Si está aparentemente, decimos aparentemente porque lo estamos viendo por fuera, no hemos hecho ningún examen auxiliar, solamente estamos observando. Entonces, aparentemente en buen estado de salud general, aparentemente en regular estado general, aparentemente en mal estado general. Todo eso nosotros lo hemos llevado en la parte de cómo calificar, en la parte de semiología. También vemos cómo
cómo apreciamos su nutrición. Si vemos un niño con labios resecos, si vemos un niño que de repente la piel está toda reseca, entonces nosotros ahí calificamos aparentemente buen estado de hidratación o regular estado de hidratación o en mal estado de hidratación, que lo podemos ver tanto el nutricional, cuando nosotros calificamos que está mal, normalmente no lo vamos a atender en un consultorio. Eso ya pasa a ser atendido o derivado a un área de hospitalización. Si nosotros encontramos que está mal, aparentemente en mal estado de salud general, no es adecuado atenderlo en nuestra consulta. A veces, por atender, tratamos de hacerlo, pero no, lo adecuado es estar en un recinto hospitalario que le pueda brindar un soporte básico. Cuando hablamos de mal, quiere decir que está en riesgo, que puede estar en riesgo su vida, ¿no? Pero sí pasa que llegan a la consulta odontológica, pediátrica, niños que tienen una celulitis y niños que ya le dificulta respirar y el área está comprometida. Entonces nosotros en ese momento tenemos que ir a un área más especializada que le dé el soporte básico de vida. Bueno, y luego vemos la piel. En cuanto a la piel, nosotros no vamos a examinar, pues decirle como el médico, por favor, retírese toda la ropa, vamos a examinar toda la piel. No, la parte visible. Nosotros vamos a examinar la parte visible, lo que no cubre la ropa. Entonces, cara, cuello, brazos. Ahí hay varias patologías que podemos encontrar y lo han detallado muy bien en la parte de todo lo que es semiología, ¿no? Aquí en la parte de odontopediatría, yo quisiera hacer énfasis en que podremos nosotros detectar cosas incluso sin saber que el niño succiona su dedo, ¿no? O de repente el niño tiene succión digital porque de repente vemos sus manos y su piel, en la mano vemos una callosidad. Entonces estamos sospechando de una succión digital. También podemos ver manos la fase del niño muy amarilla, ¿no? Está su carita, la piel está y las manos amarillas. Podemos sospechar de un déficit de hemoglobina. Entonces, estos hábitos o estas características las vamos a notar en piel y anexos. Vamos a poder ver si encontramos alguna lesión. Muchas veces en odontopediatría nos pasa de que como los niños son vulnerables, hay signos que nos dan de alarma que nos pueden hacer sospechar de un abuso de tipo físico por parte de los niños, ¿no? A veces, aquí vemos un niñito, en un caso de que ese niñito tiene la piel quemada y pareciera que hubiera sido con una cuchara, ¿no? Pero parece anecdótico, pero nos ha pasado dentro del trabajo de que a veces hay niños que vienen así y dice que nosotros los odontopediatras tenemos que dar aviso, ¿no? Porque como tratamos población vulnerable, de repente pasarlo al área de psicología y evaluar por qué este niño tiene muchas quemaduras o lesiones. Asimismo, también podemos encontrar lesiones que tenemos que detallar. Ya vino así, ¿no? El papá dice, no, le está doliendo, pero no sé por qué. Y ya externamente ya vemos que puede tener un signo de que hay una lesión. Una lesión un ratito que una lesión, por ejemplo, la describimos, ¿no? Una lesión de color roja de 1 centímetro, nos puede estar presumiendo que ya se está formando un absceso, ¿no? Que de repente adentro ya hay una infección de tipo dental, que ya está yendo a planos más profundos, ¿no? El absceso, miren aquí, ya podemos colocar eso, ¿no? También las características es cómo están la inserción de sus cabellos, si hay alguna erupción en el labio, ¿no? Tienen bastantes ampollitas y vienen al odontólogo, de repente ya podemos estar ante una situación de algún virus del niño que nos da lesiones de estas características. Luego, vamos a pasar ahora a algo muy importante también. En la escala. Para nosotros es vital esta parte porque eso nos va a permitir seguir y adoptar estrategias de manejo de conducta, ¿no? Más adelante en el desarrollo del sílabo van a ver ustedes manejo farmacológico, manejo de conducta con técnicas no invasivas, ¿no? Vamos a detallar todo eso en el desarrollo del tema, pero aquí nosotros tenemos una escala. Hay muchas escalas del comportamiento que a lo largo del tiempo se han venido adaptando, pero nosotros en San Marcos tenemos la escala de conducta de Frank.
Y bueno, sí, pues es una de las más citadas en la literatura en odontología pediátrica. Entonces nosotros vamos a usar esta. Y ahí tenemos que es definitivamente positivo, positivo, negativo y definitivamente negativo. ¿Cómo es, doctora, esto, no? Vamos a ver. Cuando nosotros vamos a clasificar como que un paciente es definitivamente positivo o 4, ¿no? Cuando este niño entra a la consulta, es el paciente ideal que todos quisiéramos tratar, ¿no? Un paciente cooperador, tiene buena comunicación con el doctor, hay una motivación, interés por el tratamiento, te están preguntando todo, está relajado, tranquilo, no se mueve, estamos aperturando, estamos haciendo la profilaxia, no se mueve. Pero ahí se calificaría un paciente que cuando entra nomás ya está feliz de entrar a la consulta, contento, te responde, está con mucho ánimo de mucha inquietud y te está preguntando, ¿y para qué es esto? ¿Cómo está, doctora? Entonces, ese es un paciente que nosotros clasificaríamos en una escala de Frankel que es definitivamente positivo. Es el paciente que todos quisiéramos tratar. Luego tenemos el positivo, que es el número 3. Lo vemos acá, el positivo. Es aquel que acepta de manera cautelosa el tratamiento, ¿no? O sea, está colaborando o viene y te habla o está allí, pero todavía, si siente algo de temor, expone un llanto, de repente es problemático, ay, tengo miedo, ¿no? Es reservado, puede establecer una comunicación verbal. Fluctúa fácilmente entre negativo y positivo. Entonces, hay que tener cuidado con ese paciente porque de pronto de ser manejable y positivo puede pasar a ser negativo. Por eso hay que tener mucho, el odontopediatra tiene que ser un poco psicólogo y analizar, y eso le va a ir dando la experiencia. Atrevámonos a tratarlos, observar. Ustedes practiquen con sus sobrinitos, con los pequeños que tienen en casa, estén en este mundo para poder captar darle esa seguridad y evitar el miedo. A ver, el paciente negativo. El paciente negativo, según la escala 2, ¿no? Calificado como o clasificado como 2 o negativo, es aquel que rechaza el tratamiento. Está llorando calladito ahí, mira cómo se ve en la imagen. Hace leves movimientos. Es tímido y no entabla una comunicación. Acepta y acata las órdenes, pero algunas. Y tiene un llanto, ¿no? Lo vamos a ver, ese tipo de pacientes. Ese paciente es negativo, ¿ya? Hay otros, yo creo que hasta ahí con mucho manejo. A ver, chicos, a ver. Vamos a bloquear los micrófonos, por favor. A ver, si no continuamos, ¿ya? Entonces, aquel negativo, vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado para no pasarnos al otro extremo que no deseamos, porque hasta allí de repente en la clínica lo podemos manejar con mucha paciencia, con muchas técnicas que ya vamos a aprender, pero cuando pasamos a este otro, ¡wow! Ese sí ya no, es imposible, por más que queramos cumplir nuestro récord, tratarlo en nuestra... Ya viene con una experiencia de repente desagradable. Es el definitivamente negativo. Y ya eso lo vamos a tratar con otras técnicas que de repente en pregrado no lo vamos a ver, sino ya en el posgrado. Los que se animen a ser odontopediatras lo van a ver en la especialidad de odontopediatría, con técnicas de sedación o bajo anestesia general. Es aquel que rechaza el tratamiento. Se tira, llora, pánico, movimientos fuertes, no deja hacer nada y no es posible una comunicación. Nada, no entienden nada. Es un comportamiento agresivo frente a nuestra consulta. Y generalmente son niños que tienen una experiencia desagradable, que nosotros tenemos que evitar, ser ese culpable de esta conducta. Tenemos que evitar y no forzar el tratamiento. Por eso he hecho mucho énfasis en la primera parte en que no debe ser obligado, que debemos demorarnos en entablar comunicación. Aquí ya pasamos, miren, recién estamos en esa parte. Recién empezamos hoy, ahorita con la parte extraoral. ¿Ya? Aquí vemos, esto también voy a ir rápido donde necesite ir rápido para poder acabar. Creo que estamos en la diapositiva, a ver,
17 y nos faltan muchas, ¿ya? Voy a ir un poco rápido, igual va a estar esta diapositiva colgada, ¿no? En el Drive, en la plataforma del salón. Entonces, esto lo han llevado, vamos a hacer rápido algunos puntos y en algunos puntos vamos a tenerlos un poquito más. Ya saben ustedes, aquí vamos a ver la forma del cráneo. Ya ustedes, he visto su desenvolvimiento en la parte de ortodoncia y veo que está muy bien. Entonces, la forma del cráneo, vamos a ver mesocéfalo, dolicofacial, ¿no? Y braquicéfalo. Vamos a ver, entonces, aquí vemos unas imágenes que nos van a poder permitir hacer esta clasificación de la forma del cráneo. En un mesocéfalo, ya saben, dimensiones intermedias. Dolicocéfalo largo y ancho, braquicéfalo ancho y redondo. Vamos a seguir ahora con la forma de la cara, mesofacial, dolicofacial y braquifacial. Entonces, ¿cómo? Acá vamos a hacer, ya ustedes tienen la imagen y la referencial. Igual, normalmente todas estas, tanto la forma del cráneo como la cara se relacionan, por lo general, ¿no? Están relacionados. Aquí vamos a ver mesofacial, dolicofacial y braquifacial. Ya saben, el mesofacial, intermedio entre alto y ancho, dolicofacial es una cara alargada y angosta, es muy característico, yo sé, casi no, mucho, no, mejor dicho, en todo el tiempo que he estado aquí en San Marcos, en odontopediatría, no se equivocan en esto, lo están haciendo bien. Luego tenemos la parte de asimetría facial. Nosotros vamos a colocar, si no vemos ninguna asimetría evidente, nosotros colocamos aparentemente normal. Y si encontráramos una asimetría, vemos de qué lado es. Hasta allí vamos a ver eso y lo vamos a detallar. ¿Qué podemos ver aquí? Nosotros aquí podemos ver, no sé cómo vamos a tiempo. Ya, muy bien. Podemos detallar aquí si hay una asimetría. Normalmente las asimetrías, como vemos acá, ¿no? Es evidente, ¿no? Acá una asimetría, acá también es una asimetría. Entonces nosotros vamos a marcar si es del lado derecho, si es del lado izquierdo. ¿Qué nos va a hacer suponer estas asimetrías? De que hay alguna alteración tanto en los tejidos blandos como en las estructuras esqueléticas. Puede ser por un tumor, por una infección, todavía no lo sabemos. Estamos nosotros en el examen extraoral. En cuanto a los músculos faciales, también hay toda una técnica para poder evaluar, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a ver? En los músculos faciales. Si está normal, si no hay dolor, si no vemos un músculo contraído, y también ahí estamos detallando cómo podríamos nosotros, hay varias técnicas, y aquí le estoy mostrando en la diapositiva, para poder evaluar cómo está ese músculo. Si nosotros tuviéramos un dolor, quiere decir que hay un problema, ¿no? En los músculos y hay que preocuparnos, hay que sospechar de alguna lesión. De repente en el ATM, de repente nosotros, aunque es más frecuente de lo que nosotros podíamos pensar que hay alguna alteración. Es más frecuente de lo que pensamos que un niño de repente no pueda ver, ¿no? Pero sí la hay. Luego tenemos el ATM. Aquí también vamos a ver si es que está normal, si no hay un dolor, si no hay desviación, si no hay un ruido y la apertura está bien dentro de los parámetros establecidos, nosotros apuntamos aparentemente normal. Pero si hubiera, nosotros vamos a ver, hay dolor, es toda una técnica, la palpamos, escuchamos, le pedimos apertura, cierre y observamos y anotamos. Aquí es más común de lo que muchos podíamos esperar. Y hay evidencia en la literatura de que, que hay trastornos que ocurren incluso desde el desarrollo, ¿no? Desde el desarrollo, y eso quiere decir que de muy temprana edad. Entonces tenemos que notar eso. Luego también tenemos el perfil antero-posterior. En el perfil antero-posterior también nosotros tenemos un perfil convexo, cóncavo, recto. También estuve en la clase la semana pasada y ustedes lo saben identificar muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, el convexo, cóncavo. Tenemos que hacer referencia aquí a puntos, ¿no? Para establecer el perfil antero-posterior es necesario identificar 3 puntos. En la unión es externo, ¿no? No lo vamos a hacer con una cefalometría. Es externo, en el tejido blando. Para establecer visualmente, nosotros tomamos de repente un registro fotográfico, nosotros
en vivo, nosotros vamos a ver estos puntos. Para establecer, es necesario identificar 3 puntos. La unión de la frente y la nariz, lo que sería la glabela blanda, o blando, glabela blando, el punto G blando. Luego, tenemos el punto más profundo de la piel del labio superior, el subnasal. A ver si me están siguiendo con el puntero o todavía se durmieron. Espero que no. Ya, aquí en el subnasal y luego el punto más prominente en el mentón, el progonio blando. Entonces hacemos estos trazos en las diferentes caritas de nuestros pacientes y vamos a ver vamos a ver un perfil convexo, un perfil recto, un perfil cóncavo. Entonces, cuando se examina a un niño muy pequeño, sí hay que tener esta consideración, que por lo general el perfil es más convexo. Entonces, no sospechemos de que esté alterado. Un niño pequeño tiende a tener un perfil más convexo. ¿Y por qué? La semana pasada yo estuve viendo la clase de ortodoncia y vi que les explicaron muy bien el patrón de crecimiento, ¿no? Hacia adelante y hacia abajo. Entonces, todavía cuando es pequeño, todavía ese crecimiento no se ha dado plenitud, se va dando. Y conforme va dándose, vamos viendo el perfil del crecimiento. Por eso es importante tomar estas anotaciones, ¿no? Y este hincapié. Entonces, el perfil vertical también es muy importante y vamos a ver aquí también puntos de referencia, ¿no? Puntos de referencia. Aquí tenemos un perfil normodivergente, hiperdivergente y hipodivergente. Igualmente, vamos a tener puntos de referencia. Para identificar estos perfiles, vamos a ver el punto de disensión del plano de Camper, ¿ya? El plano de Camper, el plano de Camper y el plano de Camper. Que del tragus a la ala externa, del tragus a la ala externa de la nariz, del tragus a la ala externa de la nariz y del tragus a la ala externa de la nariz. Y el plano mandibular, que de acuerdo a cada niño, de acuerdo a cómo se encuentra, vamos a verlo, vamos a hacer, al trazarlo, imaginariamente vamos a ver unos ángulos. Entonces, esta visualización del crecimiento, esta visualización nos va a permitir ver cómo es el crecimiento y permite la dirección del crecimiento en el tercio inferior de la cara. Nos va a sospechar si va creciendo de forma adecuada o no, dependiendo de la edad. Y de repente eso nos hace tener en cuenta que hay que intervenir tempranamente y ustedes ahí son expertos haciendo esos aparatos. Los he visto en la clínica. Entonces, para eso nosotros cogemos estos datos, porque nos va sumando información para llegar a la conclusión diagnóstica de nuestro paciente. Luego tenemos una parte bien importante, la parte de la fonación. Perdón. La fonación muchas veces es difícil en niños muy pequeños, porque todavía no han consolidado esta fonación. A veces se demoran hasta los 5 años en pronunciar bien las palabras. El examen clínico en pediátrico debe incluir esta evaluación porque nos hace ver algún problema. La conversación del niño a veces tiende a ser, a alguna edad es difícil, ¿no? Pero hay que tratar de repente de entablar una conversación dinámica, ligera y ver si tiene, o en todo caso, en su defecto, preguntar a la mamita, ¿y qué tal? ¿Cómo pronuncia algunas palabras? Pero es de esperarse que en menores de 4 o 5 años menores todavía algunas palabras no estén consolidadas. Pero si ya es muy marcado, estamos ante un problema de lenguaje y tendríamos que ver si es fisiológico, ¿no? O es neuronal. Entonces tendríamos que hacer de repente una interconsulta con el área de psicología para que le hagan terapias de lenguaje y también nosotros vamos evaluando si hay algún hábito. Pero aquí en parte de coloración, si más o menos está dentro de lo normal, la articulación, la fondación de las palabras, las sílabas, ponemos aparentemente normal. Pero luego tenemos otras opciones dentro de nuestra historia. Tenemos omisión, sustitución y distorsión. Entonces, cuando hablamos de sustitución, cuando el pequeño de repente tiene dificultad para articular un sonido determinado, lo sustituye por otra, cuya producción resulta más fácil y asequible. Por ejemplo, reemplazan muy a menudo datón, dicen datón por decir ratón, o abuelo en vez de decir abuelo, chocolate, perdón, cocholate dicen, ¿no? En vez de decir chocolate.
Esa sería sustitución. Luego tenemos omisión. Cuando la sílaba o el fonema no se pronuncia. Por ejemplo, se come una letrita, ¿no? Cuarto, dice, voy a ir al cuarto, en vez de decir, voy a ir al cuarto, ¿no? O cuando sustituyen, un ejemplo, coche y dicen oche, o puerto por puerto. Entonces, por entonces, esa sería omisión. Omiten una sílaba. Luego, distorsión, cuando el niño articula un sonido de manera deformada. Le da más énfasis, por ejemplo, la R. Rápido, ¿no? Rápido. Por. Le dan un énfasis diferente, ¿no? No sería por, rápido, rápido. Esa sería una distorsión de lo que es. Entonces, ¿qué nos hacen pensar todo esto si nosotros observamos de que hay un problema? Puede ser un hábito que está poniendo la lengua mal, o de repente está, sobre todo hábitos, ¿no? Que está teniendo un hábito mal, ese niño ya se le permite no hablar bien, de repente un frenillo, de repente la lengua, ¿cómo la tiene? Nos está ya haciendo sospechar. Hasta ahí todavía nosotros estamos en extraoral. Y sigamos con algo que también se relaciona, la deglución. Igual aquí tenemos aparente normal, atípica, una proyección simple y una proyección compleja. Entonces, aquí, la deglución, ya ustedes saben, una deglución normal o madura, muestra que la mandíbula se eleva, los dientes, a medida que contacta los dientes, los labios se juntan, proyectándose ligeramente. Solo se contraen los músculos temporales, mientras que no hay contracción de los músculos faciales. Es ligera, no hay un movimiento exagerado, ¿no? Cuando ya tienen un patrón de deglución infantil, la lengua se interpone, ¿no? Interpone, como apreciamos aquí, se interpone, aquí vemos el dientecito y la lengua se interpone entre los incisivos, causando una mordida abierta. La lengua tiene esa fuerza. Yo acá les estoy dejando un video para que puedan ver más claro esta parte de la deglución atípica. O sea, se interpone la lengua entre los dientes anteriores. A veces hay protrusión de los dientes o no. Y eso lo vamos a ver cuando la proyección, el lingual, esta deglución atípica, hay una proyección lingual simple, cuando los dientes en oclusión, los dientes se mantienen en oclusión. Aquí vemos, ¿no? Sí se pueden mantener en oclusión los dientes posteriores, pero la lengua se encuentra protuyendo la mordida abierta, ¿ya? Aquí está la lengüita. Ojo con eso. En esta, cuando es simple, hay una mordida abierta muy circunscrita, o sea, que se ve claramente. Allí es una proyección lingual simple y es característico, ¿no? Pero cuando cuando se torna así, que es difícil de identificar, pero hay una proyección, pero mire, lateral, ¿no? Esa sería compleja. Aquí no hay una oclusión marcada. Es mucho más difícil de identificar. Lo enmascara porque sí está ocluyendo bien en la parte anterior y no hay esa mordida abierta marcada. Aquí observamos que aquí es que no hay este tema de la estabilidad y de la intercuspiración. Entonces, esta sería compleja porque no es tan fácil de identificar. Muchas veces no es tan fácil de identificar. Entonces, ahí está. Pero si todo se encuentra dentro de lo normal, de la posición de la lengua al momento de deglutir, se encuentra normal, nosotros marcamos aparentemente normal. Aquí están los links de los videos que pueden ver, ¿ya? El tiempo no nos ayuda, pero es muy visual y ahí vamos a poder entender, es un esquema cómo se pasa, cómo es la deglución. Entonces, lo que hablábamos, todo esto está, la fonación, la deglución, los hábitos y la respiración, está muy englobado y es muy importante tanto para el área de ortopediatría como para el área de ortodoncia. Entonces, hábitos. Aquí tenemos opción no presenta hábitos, succión labial, succión digital y omnicofagia. Que en nuestra historia se ha visto de repente que es dentro de lo más común que presentan nuestros niños aquí en la clínica. Hay otros hábitos, hay otra literatura, también pueden encontrar más, los que están leyendo. Entonces, aquí vemos el hábito de succión labial. Miren cómo puede llegar a deformar y hacer una protrusión del maxilar superior.
y este perfil así característico. Estos niños se ve, es claramente, ¿no? Cuando los observamos, esto, protruido el maxilar superior. Y esto se debe a este hábito de succión labial. Generalmente secundario a la de la succión digital. Pero es importante estudiarlo porque estos hábitos detectados tempranamente se pueden hacer aparatologías para poder quitarnos este hábito y ayudarlo, porque si continúa va a causar problemas más serios más adelante y ese crecimiento va a ser alterado, ¿no? El crecimiento normal de las maxilas y la mandíbula va a ser alterado. Entonces, aquí la succión labial es un hábito que por lo general es secundario a un hábito de succión digital o de eglusión atípica. Como les digo, va bien interrelacionado estas últimas partes. Y es que este tipo de pacientes generalmente presentan un marcado overjet. La succión digital, aquí ustedes ven, ¿no? Claramente cómo el niño, muchos niños están chupando su dedito. Y como les decía ya, incluso del examen de lectoscopía, vamos a ver ese dedito calloso muchas veces, ¿no? Dicen que es muy común, ¿no? Estudios hablan de que es muy común en los lactantes. Y la Academia Americana de Pediatría recomienda que el hábito debe cesar antes de los 3 años, ¿no? En un lapso de 3 años. Antes de los 3 años debe de cesar porque ya va a deformar más todo el paladar y entonces ya va a ser difícil quitar este hábito y va a causar problemas de maloclusión, ¿no? Digamos que puede llegar a considerarse a veces, muchos pediatras dicen, ¿no? Hasta los 3 años, otros de 3 a 4 años. Es muy práctico el diagnóstico de succión digital para la consulta, pero a veces lo niegan. No, mis niños no se chupa el dedo, no. Pero luego vemos una uñita limpia, a diferencia de las otras 4 uñitas. Y vemos que de repente tiene un poquito de callo o no. En las partes, cuando tiene callito ya es que ese hábito es muy marcado, pero a veces solamente lo vemos súper limpio, un dedito, y es que el niño está todo esto durmiendo o en el día está succionando y va a deformar o va a alterar el crecimiento. Entonces, hay que observarlo y a veces no es necesario preguntarle a la mamá, ¿no? Porque lo niegan muchas veces, pero ya tú ves el dedito, ves ves que de repente tiene más de 3 años, nosotros ya sospechamos y marcamos. Luego tenemos otro hábito muy común, que es la unicofagia, esa costumbre de comerse. Bueno, es muy común también y es difícil, es muy arraigado y es difícil de quitarlo. Y a veces es por imitación, pero eso nos hace sospechar también que hay un problema de estrés, de nervios, de angustia, de insatisfacción del niño. Es posible también mandarlo al área interconsulta con psicología y ya nos está haciendo presumir que es un niño nervioso, ansioso, entonces tenemos que aplicar estrategias. La parte de respiración, aquí vemos que la respiración también, todo eso está englobado, los hábitos, la deglución, la respiración. La literatura nos habla de que es muy difícil identificar cuándo es bucal, cuándo es nasal, pero nosotros nos apoyamos de repente en las características, ¿no? De un niño con respiración, que respira por la boca, ¿no? Mordida abierta, ojos así, con esta fase, adenoidea, y luego este pase del área ejerce una fuerza, y eso va a hacer que un perfil un poquito más convexo, estas características en su postura. Pero podemos hacer, a veces hay niños que nos vemos que es netamente bucal, otros nasal, y a veces podemos marcar también mixta. Es muy frecuente esto, y ahora con los niños con problemas de alergia, con infecciones, puede deberse también a una deformación del tabique o de las estructuras nasales, la presencia de pólipos, adenoides, y también aumento del tamaño de estructuras orales, o puede deberse a una obstrucción, y eso hace que impedir. Vamos a tratar de detectar o sospechar esto cuando observamos esta parte de la respiración. Bueno, ahora estamos pasando, a ver, me han dormido, es un poco, cuando ya estamos en práctica de repente es un poquito más dinámico, pero bueno, estoy tratando y de que la lectura y los comentarios sean bastante dinámicos y también poder cumplir con todo lo establecido para esta mañana.
Entonces, ahora ya pasamos al examen intraoral. Hasta aquí aún no se ha examinado dentro de la boca del paciente. En este momento ya nosotros cambiamos la posición del sillón para poder ver y visualizar y lo ponemos de repente en posición horizontal para estar más cómodos. Ahí vamos a notar todas las alteraciones, pero allí también hacemos énfasis en qué vamos a hacer énfasis en la colaboración de nuestro querido paciente. Vamos ahora a ir dentro de lo integral tenemos tejidos blandos y tejidos duros. En tejidos blandos son las lesiones orales relativamente frecuentes en niños. Aquí vamos a ver, como lo vemos, tenemos una ayuda dentro de la historia y tenemos las lesiones primarias y las lesiones secundarias. No vamos a detallar cada una de esas lesiones porque sería motivo de otra clase. Pero ahí está, mácula, pápula, ¿no? Todo lo que encontremos en cualquier área de estos tejidos blandos vamos a notar. La descripción debe ser el color, ¿de qué se trata, no? El tipo de lesión, el color, la forma, el tamaño y dónde está localizado. Podemos tener, entonces, en cuanto a la descripción, yo de repente, si nos alcanza tiempo, le muestro algunos ejemplos, cómo van llenando las historias sus compañeros en la clínica. Por ejemplo, ¿no? En el estado, en cuanto al labio, puede ser un labio competente o no competente. ¿Qué se refiere, no? Aquí vemos, ¿no? Nosotros, el labio, una relación normal en reposo, una relación normal, un labio incompetente corresponde aquí, ¿no? Un labio incompetente corresponde cuando los incisios superiores son protruidos e impiden el contacto labial. Se considera normal de 0, que el contacto sea de 0 a 3 milímetros. Cuando hay contacto, hasta 3 milímetros está aceptable. Más allá ya es un labio incompetente, ¿no? Y hay características. Vemos también el tono, si es tónico, hipotónico, hipertónico, si es grande, delgado, grueso, forma medianos, delgados o gruesos, grosores, el color, ¿no? Cómo debe ser en el borde libre rosado porque está más vascularizado y hay una transparencia también en la parte interna. Podemos encontrar de repente también labios demasiado resecos, ¿no? Falta de hidratación, labios pálidos por una anemia. Si vemos labios cianóticos, uy, acá hay un niño que se ha intoxicado, o histéricos, o una enfermedad hepática. Bueno, detallamos lo que observamos. Y si no encontramos nada, simplemente rosado, de repente rosado, en condiciones normales o aparentemente normales, ¿no? Y si hay alguna lesión, la detallamos, como les dije, el tipo, la forma, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí? Mucocele es muy frecuente, estomatitis herpética, mucoceles, estomatitis herpética, astas, y también podemos encontrar ahí labios fisurados, ¿no? Cuando estemos de repente en hospitalario, ¿no? En su internado hospitalario van a ver bebés con labios fisurados, o también a niñitos, cicatriz, ¿no? Niñitos que ya hayan sido operados también vamos a encontrar. Lo detallamos en esta parte. El vestíbulo. Bueno, aquí nosotros vamos a ver aquí la mucosa vestibular, que comprende aquella que recubre carrillos hasta el fondo del surco inferior. En condiciones normales es húmeda, de color rosado, está intacta. Al examinar debemos observar el vestíbulo, la permeabilidad de los conductos externos, la línea alba, pero también podemos encontrar lesiones, las describimos. Por ejemplo, acá se observan estrías blanquecinas, relieve rugoso, borde de eritematoso. Si encontráramos alguna anomalía, la detallamos aquí, ¿no? La línea alba está en muchos de los casos, pero ponemos lo que consideramos que estuviera mal, ¿no? O sea, no alterado. Bueno, podemos ayudarnos con un espejo para poder ver bien, como vemos en las imágenes. Luego, los frenillos, acá vamos a detenernos un poquito, porque a veces quieren cortar, y los papás también quieren, no, que mi hijito no va a poder hablar bien, que va a haber un diastema, o que no levanta la lengua. Aquí hay mucha controversia en la literatura, pero ese sería el tema de toda una clase, pero vamos a hacer lo más sucintos. Frenillos. Los frenillos, tenemos labial superior, labial inferior y el lingual. El frenillo dice que vamos a hablar primero sobre el frenillo labial superior. Aquí tener mucho ojo, ¿ya?
se desarrolla en la vida fetal. Su formación empieza a las 10 semanas de gestación. En el nacimiento ocupa un lugar bajo del labio superior, pero va tomando su posición normal, alta, cuando los dientes permanentes ocupan el lugar de los temporales y se va desplazando hacia el borde, el fondo, ¿no? Entonces, muchos quieren de repente operar. La disección de los frenillos raramente ocasiona patologías dentro de la cavidad bucal. Sin embargo, cuando lo hace puede ocasionar, como les dije, problemas fonéticos, ortodónticos y protésicos. ¿Cuál sería un signo de alarma de un frenillo? Sería un frenillo hipertrófico, duro, muscular. Y cuando le hacemos un test que se llama el Graver, entonces hay una parte que aquí se hace blanquecina. Solo allí estaríamos sospechando de poder hacer una cirugía. Pero si no, vamos a esperar la erupción de los dientes permanentes, porque eso de tenerlo bajo va a ir yéndose hacia el fondo, ¿no? Para tenerlo alto. Bueno, vamos a pasar ahora al frenillo labial inferior. Es menos común que el superior. El frenillo inferior de sección alta, cerca del margen gingival de los incisivos inferiores, como podemos ver, es menos común, pero puede causar de repente un problema periodontal porque genera una retracción del margen gingival. Aquí también podemos ver diastemas o problemas periodontales. Es menos común de encontrar. Y luego tenemos también muchas veces el frenillo lingual. El frenillo lingual del neonato es muy corto y se inserta cerca de la punta de la lengua. En la mayoría de los casos, esto se corrige espontáneamente en los primeros años de vida, de 2 a 5 años, por el crecimiento de la cresta alveolar y el desarrollo de la lengua. Eso mucho me preguntan mis alumnos en la práctica y por eso he querido detallarlo un poquito y hablar. No siempre hay que hacer el corte, hay que esperar incluso que haya dificultad, baja de peso, o que no pueda lactar desde el inicio, no pueda movilizar bien la lengua. Aquí vemos el frenillo lingual tipo muscular bien duro, pegado, no forma un corazón muchas veces. Aquí vemos un frenillo de tipo fibroso, puede movilizar mejor. Entonces, el frenillo lingual puede ocasionar 2 problemas. La anquiloglosia, ¿no? Que la lengua se queda fijada al suelo de la boca. Y otra, un problema intraincisivo inferior. Es poco común, pero se presenta. Y cuando eso hay que evaluar qué tan marcado es. Hay toda una clasificación. Aquí podemos ver una clasificación de la lengua que nos permite establecer las categorías de anquiloglosia, ¿ya? Leve, moderada, severa y completa. Vamos a ver esas anquiloglosias. Y por eso también va a afectar la fonación y va a afectar también todo el área bucal, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con esto si lo podemos apreciar. Y hay que analizar bien cuándo operar y cuándo no. Ahí yo les voy a mandar un texto que pueden leer de todo lo que es el frenillo lingual. Ahora, la lengua. Vamos a ir con la lengua. La lengua, para examinar la lengua, ya ustedes saben, en el caso de los niños, a veces es difícil agarrar con la gasa y decirle, a ver, te voy a pedirle, a ver, saca tu lengua y le cojo con la gasita, ¿no? O de repente puedo usar otras técnicas como, a ver, nos sacamos la lengua. Vamos a tratar de siempre bajar y ser unos niños más. Pedirle de repente que saque la lengua. A ver, yo te saco la lengua. ¿Y tú cuánto? ¿Tienes lengua o no tienes lengua? Ah, y vamos a observar rápidamente. Nos tenemos que volver muy expertos haciendo que los niños nos colaboren. Y hay que observar el color, la textura, si hay sensibilidad, si hay un cambio de color, si hay un tamaño o hay movimiento o no. Y hay una posición y forma y función. ¿Qué podemos encontrar? Anquiloglosia, ¿no? Ya vimos lo que estábamos viendo sobre los frenillos, que va asociado con eso. Entonces es una lengua que no puede movilizarse, que está pegada en el suelo, en el piso de boca. Tenemos encontrar una lengua geográfica, lengua fisurada, y esa lengua saburral. Podemos decir dónde, ¿no? En el tercio posterior, en el tercio anterior, tercio medio, o toda la lengua.
También podemos ver en una macroglosia, ¿no? En niñitos que de repente tienen síndrome de Down o algo como problemas de tiroides. También tenemos la microglosia, que ya son en síndromes, lengua pilosa. Bueno, vamos a seguir avanzando y vemos el piso de boca. En el piso de boca, lo más común, vamos a ver ahí depresible o no depresible, cómo está el color, cómo están los conductos. Si observamos algo, lo anotamos. Lo más común esta es la ránula, ¿no? Que es la ránula, es lo más común que podemos encontrar, que es una acumulación, ¿no? De un bloqueo del conducto de la glándula salival debido a un cálculo o cialolito, o porque se ha cortado por algún aparato. A veces se puede luego poner algún palito y se obstruye esto porque es muy delicado y hay que hacer la cirugía ya por un especialista, ¿no? Entonces, aquí podemos, ¿qué características tiene una ránula para no sospechar de algo más, ¿no? Es azulado, blanquecino, en la porción lateral del piso de la boca y es indolora. Rara vez atraviesa la línea media, como ven acá en las figuras. Esto es lo más común que podemos encontrar. Para el ladar duro, aquí vamos a notar la forma, qué color tiene, si hay presencia de arrugas, y en algunos casos vamos a ver también el paladar, paladar fisurado, como lo vemos aquí. Se inspecciona fácilmente, ¿no? Pidiéndole al niño, a ver, abrimos la boca y podemos observar. Aquí podemos saber bien, de repente, un paladar ojival o angosto, y nos hace sospechar de esta succión digital, de este hábito. O podemos ver el paladar fisurado. Entonces, anotamos todo lo que encontremos. Luego vamos a pasar a paladar blando. En este paladar blando también vamos a observar las condiciones normales y anotamos depresible, no depresible, hay movilidad, si hay alguna lesión, la anotamos. Por ejemplo, aquí una lesión por herpes simple, que es muy habitual en los niños. Luego tenemos aquí la orofaringe. En cuanto a la orofaringe, es muy importante evaluarla, porque nosotros, como les digo, vamos a tratar a niños y fácilmente se obstruye la vía aérea. Nosotros tenemos que cuidar mucho eso porque no podemos permitir que la dificultad respiratoria. Aquí tenemos las amígdalas, que junto con el adenoide son tienen la función inmunológica de defensas en esta parte de la cavidad oral. Entonces, si vemos inflamada, significa que está defendiéndose de alguna infección. Entonces, nos hace sospechar que el niño está mal. Y a veces en los niños con relativa frecuencia vamos a ver eso. Cuidemos esto porque no nos va a permitir un trabajo adecuado, ¿no? Y ahora tenemos la encía. La encía también es importante que la podamos observar, porque es habitual ver esto. Sigue siendo asiento de fístulas, de inflamaciones. Rápidamente esto es muy habitual. Entonces, en los niños, aquí es una condición normal, rosado coral, hay un puntillado, todo está, no hay áreas eritematosas, ¿no? Esto es lo normal, pero a veces, muchas veces encontramos estas fístulas, inflamaciones o cicatriz de fístulas, ¿no? Y podemos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de encía marginal, eritematosa a nivel de la pieza 7.4, 7.3, encía papilar, eritematosa, encía adherida con fístula. Vamos a detallar esto en esta parte de la historia. Es muy habitual, es muy importante que lo pongan. Ahora, en cuanto a la dentición, nosotros tenemos aquí dentición decidua, ya lo saben, dentición mixta temprana o mixta primera fase y dentición mixta segunda fase, como lo estamos viendo aquí, y tenemos la dentición permanente. Luego vamos a ver anomalías. En anomalías hay varias y eso va a ser tema de una clase, toda una clase de anomalías dentarias, pero vamos a mencionar algunas en general: macrodoncia, microdoncia, geminación y fusión. Aquí se confunde mucho la geminación como la fusión. Incluso algunos autores lo unifican en un solo criterio, pero vamos a manejar que, como regla general, cuando el diente afectado se encuentra como una unidad y el número de dientes anteriores es menor a 6, contamos de canino a canino, es menor a 6 y está unido, denominar fusión. Mientras cuando hay una relación completa de dientes, estamos hablando de una geminación. Luego vamos a ver dientes supernumerarios que exceden el número normal de dientes, densivaginatus,
des invaginatus, también hay agenesia relacionada también a problemas ya hormonales o sindrómicos. Luego vamos a tener aquí lo que es también amelogenesis imperfecta, anomalías en la formación del esmalte, la dentinogenesis, hipoplasias, hipomineralización, que siempre hay mucha duda. La hipomineralización se considera defectos de calidad, en el que, acá, ¿no? De calidad, en el que la introducción se ha dado en la maduración o calcificación del esmalte. Resulta una anomalía de transparencia que se caracteriza por la difusión, manchas blancas difusas, ya sean blancas, cremas, marrones, pero es en lo que es calidad. Y la hipoplasia, vamos a observar ya una alteración o perturbación de la formación de la matriz orgánica del esmalte. Aquí vamos a ver, es un defecto cuantitativo. El grosor del esmalte en algunas zonas es más pequeño y puede presentar pozos profundos, como vemos aquí en esta imagen, muy ilustrativa, ¿no? Pozos. Entonces, luego vamos a pasar a lo que es, aquí es un cuadro resumen. Aquí está la forma, eso lo sabemos muy bien, la forma de, aquí, una aclaración. Cuando hay dentición mixta o permanente, vamos a, además de la forma es igual, ¿no? Ovoide, cuadrada, triangular, lo detallamos en esta parte. El tipo, cuando es mixta, vamos a clasificar mixta o permanente en alineado, apiñado y espaciado. Pero en la dentición decidua, lo que vamos a utilizar es el tipo 1 con diastema, tipo 2 sin diastema. ¿Cuál sería más favorable? El tipo con diastema, que nos va a permitir la erupción normal de los dientes permanentes. ¿Aló? Bueno, vamos a seguir. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, igual aquí, ¿no? La relación en dentición mixta y la dentición permanente. En dentición primaria vamos a utilizar el plano terminal recto, escalón mesial y el escalón distal. Vamos a poner el overjet y el overbite. Y aquí quisiera aclararles la importancia, ¿no? Aquí lo estamos viendo que un escalón distal va a tender a clase 2. Un plano terminal recto va a ir puede ser clase 2, borde a borde, o puede estar dentro de lo normal. Pero un escalón mesial, ¿no? Puede ser a clase 3 y a clase normal. Entonces, hay que anotarlo para ver cómo presumimos. Aquí ya, la última parte, para acabar, me va a disculpar el doctor. Me emociono y a veces me demoro. Ya. Disculpe usted. Entonces, el odontograma, cada institución a veces adecua a sus necesidades y a su realidad. Nosotros en el Perú tenemos un documento de resolución ministerial del 2009 donde nos detalla todo lo que es estandarizado el odontograma. ¿Qué es nuestro odontograma? El odontograma es la representación gráfica de los dientes deciduos y permanentes, que forma parte del examen clínico para visualizar con facilidad las condiciones de salud dental del paciente. Nosotros vamos a tener de tarea leer. Yo les voy a mandar en el Drive, a través de su delegada y a través del doctor Mesarina, que suba esa igual está aquí si ustedes ven aquí, le he mandado el link para que puedan descargarlo. También se los puedo pasar por WhatsApp a la delegada y ella a ustedes para que puedan leer. Es un documento muy interesante de 2019 y nos vamos a ir familiarizando con esto. Ya los chicos con los que hemos llevado la clínica se han familiarizado. Entonces, concluimos. Es indispensable hacer una buena evaluación clínica, un registro sistemático. Eso lo han visto muy bien en semiología. Entonces, y es importante esta historia clínica bien redactada para hacer un buen diagnóstico integral, oportuno, racional. Y también tiene un valor asistencial, académico, científico y legal. Entonces, lo tenemos que hacer muy bien y sobre todo porque tenemos que tratar de manera integral al niño. Acá hay algunos libros que pueden ir leyendo o igual yo les voy a pasar varios artículos. Tampoco quiero saturarlos, porque el puede, lo hace. Bueno, se me despiertan porque quiero agradecerles por su atención. Aquí están mis alumnos del año pasado, contentos. Así siempre debemos atender, contentos, dándoles ese ánimo. Ahí está mi correo, una humilde servidora para todos ustedes. Y ánimo, chicos, porque la mejor
inversión en tiempo es estudiar. Eso nadie nos lo va a quitar. Así que animosos y vamos a vencer todo esto del coronavirus. Nosotros, yo sé que son chicos bien valiosos y vamos a poder sacar adelante nuestra clase y van a hacer unos tromes en ontopediatría, en ortodoncia, ¿ya? Así que un saludo y ahí está mi correo. Nos vemos. Ha sido un gusto tenerlos y disculpas al doctor por la clase. He demorado un poquito. Muchísimas gracias, doctora Luz. Extraordinaria su clase. Ahora lo vamos a colocar dentro de nuestra aula virtual, ¿no? Queremos agradecerte, Luz, y evidentemente ya tenemos a dos conferencistas de nuestra de ontopediatría. Pronto también estará el doctor Carlos Michel, ¿no? Él también es un gran profesor, así que lo vamos a ver. Voy a cambiar en este momento la función, voy a ser el presentador, correcto, ¿no? Ahora estoy como presentador, para poder iniciar la clase de ortodoncia y ortopedia maxilar, ¿no? Que es parte del curso de preclínica. Quisiera confirmar si están conmigo. A ver, por favor, ¿me están escuchando? Doctor, ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Perfecto. Confirmado, entonces. Muy bien. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Buenos días. A ver, vamos ubicándonos. La clase pasada fue del patrón esquelético de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Lisette, ¿estás ahí? Lisette. ¿Sí escucho? Sí, doctor. Clase 3. Clase 3. La clase pasada fue de clase 3, ¿no es cierto? Ya saben identificar las características faciales de la clase 3, cómo es que crece la base del cráneo y cómo este crecimiento de la base del cráneo produce una dirección de crecimiento en los pacientes de clase 3, ¿verdad? Habíamos, ahí está. Habíamos visto que existe una gran diferencia en la manera como crece un paciente de clase 3 y cómo crece un paciente de clase 2. Noten la participación activa del hueso esfenoides, que es un hueso central de la base del cráneo, y que tiene repartida sobre la base del cráneo gran cantidad de estructura ósea. Las alas, por ejemplo, las alas mayores, ¿verdad? Son parte de la fosa craneal, ¿no? Pero las apófisis pterigoides están lidiando con el complejo nasomaxilar. Por eso, cuando esta estructura rota por efecto del crecimiento de la sincondrosis y también por el crecimiento del encéfalo, esta va a direccionar energía biológica que hace que las estructuras tengan una determinada dirección. El esfenoides es uno de los huesos del cráneo que más ha modificado su posición dentro del proceso evolutivo. Por eso es que lo estudiamos, ¿verdad? El caminar bípedo originó una posición más central de la cabeza. Eso significa que una vez que levantamos el cráneo y levantamos todo el encéfalo, ¿no?, para poder mirar el horizonte y caminar bípedos, originó una nueva posición de la columna vertebral, especialmente la cervical, la dorsal y la lumbar. De manera que cuando finalmente llegó a su estado, ¿no?, de sapiens, esta columna vertebral no era una recta, sino más bien una suma de lordosis, lordosis, exfosis. ¿Para qué? Para poder recepcionar mejor la energía gravitacional. Y en ese cambio, también el esfenoides tuvo una diferencia, ¿no? Y ahora se sabe que esta información genética, filogenética, evolutiva, dio como resultado diferentes tipos de rotación en los individuos que originan, entre otras cosas, estos tres grandes grupos: patrón esquelético de clase 1, patrón esquelético de clase 2 y patrón esquelético de clase 3. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que en el patrón esquelético de clase 3, el esfenoides flexaba, ¿no? Si alguna vez te digo flexa,
el cráneo sobre el pecho, tú tendrás que hacer esto. Si yo te digo, extiende, harás esto. Pues bien, en los pacientes de clase 3, el esfenoides flexa. Y ese movimiento de flexión origina un crecimiento vertical. ¿De quién? Del complejo nasomaxilar. La energía se transmite al gómer, al cartílago nasal medio y también, por supuesto, a toda la base del maxilar. Entonces, estos pacientes de clase 3 experimentan un descenso de la maxila, una elongación de la maxila y poco crecimiento anteroposterior. Por eso, estos pacientes presentan la zona del tercio medio aplanado, recluido, mientras que la mandíbula, por efecto también compensatorio en la parte posterior de la base del cráneo, hace que se proyecte hacia adelante la mandíbula. En los pacientes de clase 2 ocurre un crecimiento distinto. El esfenoides, a diferencia de los de clase 3, se extiende. Y claro, cuando se extiende, va a producir una fuerza biológica que propulsa el complejo nasomaxilar hacia adelante, en un movimiento ¿cierto? Por tal razón, estructuras en la zona nasomaxilar se dirigen más con crecimiento horizontal que crecimiento vertical. La mandíbula, por el contrario, va en dirección contraria, ¿verdad? De manera que en una clase 2 es muy probable que tengas algún grado de protrusión de la maxila y algún grado de retrusión de la mandíbula. ¿Correcto? Muy bien, estamos todos conectados, ¿verdad? Y ya los podemos observar también, que ya están conmigo. Entonces, ¿entienden la diferencia entre un paciente de clase 2 y un paciente de clase 3? Sí, doctor. Chicos. Sí, ¿no es cierto? Ahora, vamos a desarrollar el crecimiento de un paciente. Esta es una paciente de clase 3, que duda cabe, ¿no es cierto? Ya habíamos visto, miren, el poco desarrollo del tercio medio de la cara y el gran desarrollo de la mandíbula. Qué interesante esta información, ¿verdad? Y miren, su correlato, observen ustedes cómo es la oclusión de clase 3. Y esto ya lo sabemos. Vamos a retirar esta parte. Y miren, qué interesante, miren, observen acá cómo es la sincondrosis pacientes. Logran ver, a ver, ¿quién me dice cómo está la sincondrosis en este paciente? Muchachos, ¿están ahí? A ver, y de su opinión. Incluso hay al costado, creo, un link para poder ir hacia la zona, ¿no? Y hacer el dibujo correspondiente. O sea, le puedo autorizar para que haga el dibujo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien. A ver, dígame, ¿cómo está la sincondrosis en este paciente? ¿Pueden observarlo, Lisette? O Lucy, ¿quién va a participar? Lucy, ¿no? Sí, Lucy. Hola, Lucy. Bueno, Ok, vas a anotar con temor a equivocarme. A ver, no importa, Ajá. no importa. Lucy, escúchame bien. Sí. No es obligatorio que lo sepas, ¿verdad? Pero quiero que tengas una idea. Quiero que participes. Te acabo de dar la autorización para que puedas ir hacia la zona y dibujarlo. ¿Ya? A ver. Ya. Bueno, yo lo Utiliza tu observo cursor. por aquí más o menos. Sí. Ajá, ahí lo has anotado. ¿Te parece que está ahí la sincondrosis? ¿Ok? Sí. A ver, ¿quién otro participa señalando dónde está la sincondrosis? Muy bien, Antoinette. Muy bien. Activa exacto, vamos a ver, te voy a dar, solicita para que puedas hacer el marcado. Al costado de tu pantalla, ahí está. Antoinette.
¿Estás ahí? ¿Vas a participar, Antoinette? Sí, pero no sé dónde activarlo. Mira, al costado, ahí, estás viendo al cursor, ¿no es cierto? Ahí está. Merly, mira, está solicitando anotar. Voy a probarlo. Ok, Merly, vamos, quisiéramos ver lo que haces. ¿Dónde está la sincondrosis? Ajá, muy bien, te vas acercando, muy bien. Vamos a ver ahora qué nos dice Antoinette. A ver, Antoinette, ¿dónde está? Oh, cada vez más cerca, ajá, ya estás acercándote ahí. Muy bien, vamos a ver qué dice otro. Vamos a ir borrando, ¿ya? Acá está Antoinette y acá está Lucy, ¿no? ¿Está bien? ¿El rojo es Antoinette o el morado? Morado, Antonio, morado. Perfecto, morado Antoinette. A ver, ¿alguien más quiere participar ubicando el color? A ver, Lucy, Anastasio y otro participante. Aprobamos, a ver, colóquelo. No, lo que pasa, doctor, lo que pasa es que yo hice o sea, yo hice el trazo, pero lo borré. ¿Qué color eras tú? Ahí está. Era rojo, pero ya. Muy bien, ahí está azul, puso eso es azul. Sí, No, yo no soy la que azul. hay más que era decir si entonces si fuera la sincondrosis. A ver, está poniendo una flecha. A ver, ¿dónde la va a ubicar? A ver, ahí está apuntando la flecha para ella, y si es zona. Doctor, lo que pasa es que no, estoy con el celular y parece que mueve la flechita. A ver, un ratito. Vamos a apagar, no puedo. Ya, más o menos por ahí. Perfecto, muy bien. Exacto, más o menos por ahí. Ahora voy a borrar, a ver si te encanta. A ver, bien, a ver, vamos a ver si sí. Adelante, a ver, y dónde está la sincondrosis. Cuidado con la observación. Ajá, mira, ambas bien, acá está ya visualizando que está su cueca, que se fue, no está. Miren qué interesante, hay que ponerle eso a su mundo, no, hay que dar nervios, no, pero bueno, a ver, vamos a ver más solita, lo que hice más, voy a borrar varias piezas acá, miren, vamos a para que otro pueda ver, y más, a ver, aquí más solita, por favor, para poder dar esa sensación. Usando a ver, ¿dónde está la sincondrosis? Ajá, muy bien, a ver, continuemos. Ajá, muy bien, excelente, muy bien, ahí está. Tenemos la sincondrosis, ¿verdad? Además de la bueno, ahora voy a borrar todos. Increíble que se ha acercado más gente a la observación de la sincondrosis. Salud, Carlitos. Salud. Hay que abrigarse. A ver, señores, la sincondrosis. Vamos a tratar de ponerle acá. Miren, esta zona. Lo ven. Entonces, felicitamos a él, no, bien, ha podido darnos ese punto de la energía semiótica.
digital se puede ver esas estructuras. Y si esta estructura es una estructura lacnosa, está creciendo de esa manera, más que la área cefálica en el área facial, ¿qué tipo de rotación va a producir en el esfenoides? Una rotación de tipo flexión o extensión. Exacto, va a ser flexión. Eso indica que el crecimiento de estos pacientes, vamos a ver si se puede hacer ahora sí. Eso indica que entonces significa la manera que va a crecer esa maxila va a ser bajo la influencia de esta de esfenoides, es decir, la energía va a llevar a todo este complejo a crecer más en sentido vertical, en sentido horizontal. O sea, va a tener una gran cantidad de crecimiento vertical. Por eso pueden ver acá la elongación de la maxila. Se ve larga, ¿verdad? Y fíjense, la base del cráneo está en la asociación entre el epistacal y el temporal, ya que está la relación temporomandibular. Si es la zona de la que va en esta dirección, pasa, va a ir en esta dirección. Por eso es que ustedes pueden ver un gran crecimiento de la mandíbula, ¿verdad? Dos elementos esenciales de la sincronosis va a ir del diafragma que va a apretar el crecimiento del paciente. Por lo de eso, ustedes deben ver acá el punto A, o sea, la maxila, que está acá. Acá está la maxila. Va a estar reprimida y bastante decidida, mientras que la mandíbula va a estar fuertemente inclinada hacia adelante. Otro elemento esencial dentro de esta información es el comportamiento del plano nasal. Observe desde acá el plano nasal. El plano nasal en los pacientes es un plano nasal fuertemente aplanado. Si esto es el centro de la rama, miren dónde está el plano nasal por debajo del centro de la rama. Hemos conversado con ustedes de cada vez que el plano nasal se proyecta el proceso de sufrimiento, genera automáticamente una reacción de la mandíbula, un crecimiento hacia adelante. Esto es característico de la clase de resuelto un poco frecuentes. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo está vuestro ojo clínico. Si tuviera que correr el paciente, convertirlo en un patrón eléctrico hacia el segundo, ¿qué cosas tendrías que hacer? ¿Qué se te ocurre que se podría? No importa que no te lo sepas, pero quiero ahora la imaginación. A ver, ¿qué me propone? ¿Qué harías? Ojo, evidentemente todavía no es el curso de tratamiento, ¿qué haría de algo natural? A ver, ¿qué dice? Doctor, como el mandíbula está muy hacia adelante, podría ser que sea una, o sea, bueno, no se pueda ver, pero yo digo, o sea, que la mandíbula pueda ir hacia atrás. Algo puede acabar algo, ¿no es cierto? Que lleve la mandíbula hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Hay algo que contribuir, doctor, para resolver
nivel va creciendo de conciencia, ¿cierto? ¿Verdad? Y ya le habíamos hablado de que con no crece un milímetro, rama crece dos, y si rama crece dos, pues tampoco crece, no crece seis, ¿cómo se dice? Si eso pasa durante el periodo de tiempo, es probable que eliminamos el crecimiento, ¿verdad? Eso podría ser un razonamiento, ¿verdad? Pero fíjate, yo tengo acá a la maramacila, ¿cierto? Y la maramacila ya está sobreoprimida, ya está atrás, ¿verdad? Recuerda la mandíbula. También sería buena idea, ¿qué les parece esto? Si podemos utilizar un aparato que pudiera ¿verdad? Voy a anotarlo acá en el diario mecánica de hacia adelante, la maxila, ¿verdad? Sí. Y no solo hacia adelante, sino hacia abajo. ¿Entienden? Entonces, aquí jalaríamos algo para la maxila. Voy a colocar el olor y encima para completarla. Podría ser vamos a buscar esa discordia primero. Borramos acá y decimos aquí viene pues acá está esta es la maramacila. Esta es la maramacila. Vamos a usar un aparato que va a ser este movimiento saliendo de acá. Y observar con quién está esta relación, fíjate. Vamos a moverlo de otro color para que identifiquemos a esa entonces. Entonces, uso y acá. Y acá dice que cómo se lo estoy entrenando acá. Sí, esta posición exacta. ¿Verdad? Y si nosotros agarramos y jalamos un aparato, de verdad, jalamos a la maramacila y la maramacila se desplaza en esta dirección. No es cierto que también afectamos a la posterior maxilar. ¿Sí o no? La maxilar la acompañaría este movimiento. Y si acompaña este movimiento, teniendo un centro vaginal, ¿cierto? El centro de rotación estaría acá, sería el centro de rotación. Si tú jalas a esta acababa antes acá, y la jalas en esta dirección, evidentemente que este hueso estaba teniendo una rotación anterior. Al jalarla de esta manera, ¿en qué dirección iría? ¿Están entendiendo? Muchas gracias, ¿están entendiendo? Claro, esta fuerza que hace que le agarre desde las patas al murciélago y lo lleve desde adelante el cuerpo para abajo, para atrás o para adelante. Exacto, se va a ver en esta dirección. Esa dirección está limitando el crecimiento vertical y está acentuando el crecimiento horizontal. Esto se llama redireccionar el crecimiento. Donde no hay más. Gira hacia atrás. El cartílago se va a ver atado. Se va a comprimir, ¿verdad? Y al comprimirse se va a producir una división de ese crecimiento de las heces. ¿Verdad? Y fíjense cómo ahora, al llevarlo hacia adelante, maxila y mandíbula pueden ver así las más distancia. El aparato tendría que ser un aparato que esté apoyado y apoyado en la mandíbula, en la zona del mentón, ¿verdad? Y de acá, con el acetato tendríamos que traccionar
acción, pero una reacción, ¿no es cierto? Esa reacción va a presionar a esta manera controlar el contenido y toda esa energía va a hacer que a nivel la base de pueda cargarse. Miren, hay un buen ensayo, chicos, ¿se dan cuenta? Esto todo lo van a aprender ustedes. Ahora veamos niños, ver cómo ese cambio en la dirección del crecimiento puede ser efectuado. Bien, acá, esto es un paciente de nuestra clase. Ahora vamos a ver la paciente de clase 2. ¿Ok? Ahora. Muchachos, vengan ahí. Chicos, ¿os escuchan? Perfecto. Vamos a los pacientes de la clase 2. Acá está. Entonces ahora vamos a mostrar a los pacientes un crecimiento facial y un crecimiento de la clase 2. Miren, qué diferente es la cara de un paciente de clase 2 con respecto a uno de las clases. Miren el perfil lo van a ir. Pueden verlo. Perdón, mil disculpas. ¿Lo ven? Sí, pajarito. Exacto, esta es una cara recta, cóncava o convexa en cuanto se refiere al perfil. Excelente. Y una cara convexa es compatible con la clase 2 o la clase 3. Les habíamos mostrado en las pacientes clase 2 la base del cráneo en el área de incorporación completa solar y en la base del cráneo de los pacientes va a existir lo que se denomina extensión, ¿verdad? Extensión. Eso significa que el completo maxilar crece en sentido rotacional hacia adelante. Quiero que vean acá. Toda esta parte de la completo maxilar hacia paciente. ¿Lo ven? Esta zona corresponde como lo banala por sus altos conocimientos en anatomía. Saben que acá está el pómulo banala, ¿verdad? Aquí debajo está el maxilar. Y saben que el pómulo banala se articula con el coral a través de asas una garganta de la vera. Mientras que va a tener también una oposición horaria que se asocia con la claridad horaria. Por lo tanto, los ojos también se van a ver comprometidos dentro de este desarrollo. En los pacientes de clase 2, el pómulo, la órbita, las nasal, la maxila, crecen más en sentido horizontal y en sentido vertical. Y el crecimiento de nuestro rectilíneo es arco. Por eso, estos niños, la base de la nariz es alta, el dorso de la nariz alto, la punta de la nariz alta, y el área difícil para crecer la respiración suele como los más bien de acá. ¿Se dan cuenta? Porque ahí a través de estos ciclos posteriores puedes estimar que la masa craneal está emitiendo una energía y esta energía se genera acá y que se va a producir en los primeros años de vida y que luego se va a consolidar en la adolescencia. Por el contrario, la mandíbula tiene que crecer hacia abajo, el mentón solo hacia atrás. Entonces acá la nariz desde el mentón y simplemente para atrás. ¿No es verdad? Ahora veamos otra paciente bien diferente en la exposición facial. Que vamos a ver es un poco más facial. Una niña, por ejemplo, más niña, un poquito más bonita, la veamos. ¿Cómo se les ve el perfil? No trata de crecimiento actual.
hablamos. Los síndromes de como la nariz se inclina y como el ala se eleva, ¿verdad? La maxila, el punto de complejo maxilar está más adelante. La mandíbula está retroposicionada. Entonces, antes el paciente de la clase 2 tiene este efecto, una relajación del esfenoides, una relajación que se llama extensión. Miren, este es el punto inicial, ¿verdad? Este es el punto final de esas apófisis deltoides. Miren cómo el esfenoide con sus patas hace que esa rotación haga la maxila junto con todos los elementos que la componen vaya en crecimiento real, ¿verdad? Miren cómo también esa control que es justamente lo que toda esta información cambia. ¿Qué cosa va a haber mucho mayor cantidad de espacio en la zona facial y en la zona cefálica? ¿Verdad? Que es característico del paciente clase 2, rotación, ¿no es cierto? Hacia extensión. Entonces, producto de eso, fíjate, producto de eso, la extensión del occipital va a provocar mayor crecimiento horizontal y propulsar, ¿no es cierto?, por secundaria a mover la maxila y todas las estructuras mandibulares. Esto lo van a poder observar a través de lo que se llama la rotación anterior de la maxila. La maxila va acompañada de pómulo, la otra, el puente nasal, la punta de la ya hemos por abajo. Entonces, lo que ha quedado por el lado es el estómago de las manos. ¿Qué pasa? La glándula nasal va a tener un poco de desarrollo vertical, ya que hay más desarrollo nasal que poco crecimiento vertical. Eso va a dar una baja adición vertical. Y como el glándula nasal era eliminado, crece verticalmente, la mandíbula es cerrada para el glándula nasal y eso hace que rote hacia abajo y hacia atrás. Eso va a inhibir el condilo y ahí hay por supuesto una inhibición del crecimiento, ¿verdad? Y también hay una maduración interna de la esfenoide. Entonces, la clase no se caracteriza porque el cerebro de la cara está construido un poco de desarrollo de la cara, mientras que la pirámide está retenida. Y acá le puede ver el paciente de forma rígida, ¿no es cierto? Entonces, una radiografía roja. Generalmente, estos pacientes tienen crecimiento interna de la maxila, mientras que la mandíbula tiene crecimiento rotacional hacia abajo y hacia atrás. Pueden observar acá cualquier que viene un poco de desarrollo de la rama. ¿No es cierto? Miren, es una rama pequeña y espaladas, las ramas tienen las veces y tienen poco de desarrollo del cuerpo. Y en una radiografía muestra se va a poder observar lo mismo. Y ahora sí, fíjense acá, cómo está la condrosis, ¿verdad? ¿Cómo está la condrosis? A ver, ¿quién me enseña la condrosis? Y esta es una radiografía cefalométrica, todavía analógica, no es una tal. Muy bien, voy a probar la participación. A probar. Muy bien. Hay 6 más que quieren que hacer. A ver, ya te di. Muy bien. Dibújalo completo. Ahí eso es solamente para la participación. Fíjate dónde está la parte. Ahí. A ver, vamos a ver. Ya va una. Ahora, otro que quiera. Esto es lo de Lucy. Otro. Y la transmite. Vamos a ver.
hacerlo así como lo ha hecho. Vuelve a regresar y a solicitar. Y el primero que sale le doy. Voy a borrar. Ahora sí. Y no se me soltado todavía, voy a dejar acá. A ver, Andrea, le voy a dar. A ver, Andrea. Puedes saludar. Andrea, le voy a dar milagros. Alexandra, bueno, ok. Susi. Ahí se va a ver el cielo, vamos a ver Susi. Ya para vamos a dejar que otro chico lo haga, a ver. Vamos a probar. Alicia. ¿Dónde está? Ya, pero acá funciona, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Incluso más azul. ¿Cómo te llamas? La que puso más azul. Bien. Dice, pero la rotación es muy difícil, ¿verdad? Tiene que ser una computadora. Bien, las manos se van acercando. Por favor, todo lo que quieras para que participe la idea de tu nada. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces cómo es que se va a dar nuestra sinodrosis. Ya, acá. Ok. Miren, así es. Aquí se encuentra bien chiquito. Luego se abre acá. Ahí está. Esa referencia es una control que tiene una sola cierto más grande que la fábrica. Después de darse cuenta acá, voy a retirar. Acá está chiquita, pero luego se va abriendo acá. No es cierto, porque las grandes no es así específicamente de esta residencia, ¿no? Porque es una exposición de imágenes. Entonces, se sigue decir como este paciente va a tener este giro, es decir, esta condrosis, lo que va a originar, ¿verdad? Es crecimiento, otro color, la diferencia, azul, ¿ves? Ok. ¿Qué cosa vas a hacer? Evidentemente, mayor crecimiento horizontal y crecimiento vertical. Hay poco crecimiento vertical. Y observe el reposicionamiento mandibular, porque esta zona de la base craneal va en esta dirección, ¿verdad? Esta va en esta dirección. El resultado es que la mandíbula también va en esta dirección. Entonces, por eso hay que mirar dentro del dinamismo esto. Otra cosa más es que la glándula es un glándula está ahí nada de la mañana adaptándose si la síntesis va atrás el conjunto toma en esta dirección y arriba a chocar la superficie, ¿no es cierto? Por lo temporal. Entonces es cartílago presionado, cartílago y lo van a hacer. Y si no se escribe el programa de C2 y cuerpo de C3,6, hay una división de mandibular. Esta es la característica del paciente, la C3, la C2, ¿verdad? Y lo podemos ver a través de el modo 60 de la sonografía, ¿no? Acá está una sonografía más cercana, se puede visualizar acá. El modo está en la luz acá debería ser y el día cada día debería estar siguiendo estos impulsos se van a empezar a original y es así como va a seguir creciendo. Entonces esto es una predicción de crecimiento que la vamos a aprender a hacer en 2 años. ¿Cómo va a crecer el paciente? ¿Verdad?
Entonces, acá tenemos la línea de clase 2, que lo tiene, ¿verdad? Miren cómo es acá, ¿no? Miren cómo es la ¿se acuerdan cómo era el paciente de clase 3? Los inferiores estaban por delante de los superiores. Y aquí, en la clase 2, los superiores están por delante, bastante por delante. El paciente de clase 1 normalmente tiene una diferencia de solo 2 milímetros entre el inciso superior y el inciso inferior. Los pacientes de clase 2 suelen tener de más 2 milímetros, pueden tener 3, 4, 5, 10, 14 milímetros de diferencia. Por lo tanto, la relación molar sea de clase 2, supermolar de clase 2, todos se ponen en clase 2. ¿Verdad? Miren, cuando les hablaba de que el maxilar es a una rotación de pierna, esa es esto. Al rotar hacia adentro la maxila, va a provocar un estrechamiento del sector anterior y, por supuesto, es una oclusión de los dientes hacia adelante. Estos casos necesitan hacerse rotar. Estoy viendo ahora que se les da para que permite la rotación del crecimiento maxilar hacia afuera. ¿Verdad? Esta radiografía, que es la radiografía carpal, es una radiografía que vamos a usar dentro de nuestro diagnóstico para saber en qué parte del pico de crecimiento se encuentra. Es decir, vamos a ver en el momento actual, en qué etapa de esa curva de crecimiento se encuentra. Está en la curva ascendente, está en el pico máximo, está en la curva descendente. Porque la curva más porque cualquier tratamiento de funcionamiento del pulmón, el paciente está en su máximo desarrollo, o sea, en el pico máximo de crecimiento. Vamos a ver la lectura completa de esta idea para poder diagnosticar, es decir, si el paciente está adormeciendo en ese momento. Esta es otra radiografía que vamos a ver, la radiografía panorámica. En la radiografía panorámica toda la línea de ambos conjuntos, ramas, cuerpos, y podemos verificar si estas dos son simétricas para saber que funcionalmente el paciente está trabajando bien dentro de su asociación. Pacientes con una masticación unilateral que tienen crecimientos simétricos. Y va a ser una adaptación que esta línea tiene un cuerpo y una rama más distinta, ¿verdad? Se parece este es un poco más densa que este. Es muy probable que la masticación sea a predominio del lado izquierdo con este paciente. Acá hay una R para esclarecer el derecho. Esta es la otra radiografía, la radiografía geométrica. Y con esta radiografía también vamos a poder visualizar todos esos detalles, ¿no? Puede ser acá este trazado geométrico, trazado geométrico con el cual debe de la movilidad de su paciente de las clases. Para hacer dos hojas y las veces, parte de su comunidad de las clases clásicas, luego van a analizar los derechos de crecimiento, enterar la aceleración de crecimiento, y luego van a analizar de acuerdo a que el paciente tenga a partir de su desarrollo. Muchos pacientes, por ejemplo, deben utilizar esos datos para que cambiar la anatomía y la forma que tiene este crecimiento a rotación interna, ha producido un paladar así como que venga este paladar para impedir la manipulación se deshaga hacia adelante, para que se pueda hacia adelante, cambiar ese paladar. No, porque si no va a dar exactamente como lugar un sansapito, los altos, ¿verdad? Entonces no es sensación, va a poder deslizar igual pasa con la relación de la maxila y la mandíbula. La maxila es el zapatito estrecho, mientras que la mandíbula es el zapatito. Entonces nunca va a haber coincidimiento. Tenemos que ampliar la maxila y tal manera que la pueda permitir la mandíbula deslizarse hacia adelante. Por si acaso, el ejemplo que acabo de ordenar de ustedes no es un ejemplo mío, es el ejemplo del doctor Mamara, un extraordinario procesista dominicano. Bien, entonces una vez que se amplía la maxila, ya tenemos los pasos, nivelamos, esperamos el pico máximo de crecimiento que se hace a los pacientes, en el cual vamos a ayudar a la zona de la línea mandibular, hay que esperar a que ocurra
parte del centro, es más simbólico, más que y dentro de la fase, lo que vamos a hacer es cambiar la plano. Vamos a ver y lo aplanamos, poniéndolo por debajo de Shinji, y luego facilitamos el proceso de adelantamiento de la de Shinji, ya que lo llegamos a convertir en la segunda. Entonces, se prepara, se hace un aparato, un aparato de la mandibular. Fíjense cómo después del tratamiento podemos lograr que todo encaje en clase 1. Esto es un tratamiento de paciente de clase 2. Muy bien, muchachos. Hasta acá hemos avanzado todo lo que corresponde a nuestro curso piloto. Curso piloto en donde ustedes van a participar. Falta participación de ustedes. Las chicas se animan más a los varones. Han habido por lo menos uno que se ha salvado el honor, ¿cierto? Pero necesito que todos participen. Puede llegar unas mis clases van a hacerse así, participativas. Participativas. Y para que son más chicas en la promoción no sabía. Hay pocos varones entonces. Caramba, nuestra carrera de estar compitiendo cada vez un ítem femenino. Dios, con el tiempo nosotros podemos hacer una especialización. Vamos a tener una cuota de género. De femenina. Bueno, bienvenidas a hacer sus cabezas. Donde adoro nuestra apreciación. Muy bien, doctor. Sí, pues yo creo que lo por día, bueno, para conocer, soy de la casa, docente de la universidad. Solo quería hacer un pequeño aporte del excelente que ha hecho este tema. Solamente para estudiar la relación que hay entre la relación eléctrica clase 2 y la no solinado. Y la relación eléctrica clase 3 y la no solinado, más horizontal. Muchos tratamientos también se enfocan en corregir la no salsal para poder lograr la relación clase 1. Es decir, clase 3 lo trata de ordenar un poco. Y el clase 2 trata de hacerle el aplanamiento, como usted lo mencionaba, solamente para que eso no pase desapercibido. Claro que sí, claro que sí, vamos a hacer algo más cuando regresemos a la relación de crecimiento y redireccionamiento, cómo vamos a usar el plan de usar para que ahora para mí es importante que el estudiante de grado conozca el diagnóstico, ¿no es cierto? Tanto como debe conocer el estudiante de posgrado el diagnóstico. Probablemente el estudiante de posgrado tendrá mucho mayor profundidad en el tratamiento, pero todos debemos saber esta parte de ciencias básicas, ¿no? Que nos ayuda luego a redireccionar el crecimiento, y eso lo vamos a dar gracias, Oscar. Entonces, como les comentaba, ¿no? Ustedes, esta es la última clase de piloto, ¿no? Ya sabemos usar están vamos a usar las herramientas para que también se pueda hacer en esa dirección. ¿Ok? Muy bien. Esto es todo. Chicos, cuando la autoridad los profesores habían para acceso a una prácticas con ellos. ¿Ok? Y eso va a ser la asistencia de los estudiantes y también la asistencia de los profesores en función a eso. La universidad va a armar sus graduaciones. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto poder hablar con ustedes. Que les vaya bien. Un abrazo.